Qué gusto que esté con nosotros en Acción 10 en la mañana. Hoy vamos a hablar acerca del precio del combustible, de la canasta básica y de la economía de las familias nicaragüenses. Se ha dado a conocer que el Banco Centroamericano de Integración Económica estaría dando un financiamiento a aquellos países que tienen problemas con cubrir el alto costo del combustible, entre ellos Nicaragua. ¿Qué podría pasar con esto? ¿Realmente podría tener un impacto muy positivo en nuestro país? ¿Cómo queda la medida del congelamiento del precio del combustible que está actualmente vigente en Nicaragua? Jimmy, justamente vos preparaste una nota respecto a esto del Banco Centroamericano de Integración Económica y nos la vas a presentar. Así es, Jocelyn. Efectivamente, el Banco Centroamericano de Integración Económica ha aprobado un préstamo de $800 millones que serían destinados para algunos países de Centroamérica, un total de $200 millones. Pero veamos a continuación el reporte que les he preparado. El Banco Centroamericano de Integración Económica BCE aprobó un financiamiento inicial de hasta $800 millones para el programa temporal de apoyo ante el alza de los costos de los combustibles en los países fundadores y regionales no fundadores. La entidad regional dio a conocer mediante un comunicado que esta iniciativa busca proteger el poder adquisitivo de la población centroamericana, mitigando el efecto inmediato de los altos precios de los combustibles que causan al consumidor final y a los productores. A su vez, prevé fortalecer las expectativas de los agentes económicos y la credibilidad en la gestión de la política monetaria, ambos elementos fundamentales en las decisiones de consumo e inversión. Del monto aprobado para el programa, cada país fundador y regional no fundador podrán recibir financiamiento de hasta $200 millones en recursos ordinarios del BCE. Este también podrá incrementarse en función de la participación de fuentes externas de recursos según sus respectivos lineamientos. El actual incremento de los precios del petróleo se suma a los efectos negativos que la pandemia del COVID-19 generó en la economía, desalineando la oferta y la demanda mundial a través de la interrupción de las cadenas de suministros. En este contexto, nuestro apoyo amplía la capacidad anticíclica de las autoridades monetarias para gestionar las crecientes presiones inflacionarias, expresó el presidente ejecutivo del BCE, Dante Mossi. Nicaragua es uno de los socios fundadores del BCE desde 1960. Su participación accionaria es de 10.79%, con un capital de $714 millones. Actualmente, el BCE en el país cuenta con una cartera de proyectos dirigida al sector público por un monto de $1.586 millones y aprobación de $890.17 millones. La operación anunciada forma parte de la estrategia institucional del BCE 2020-2024 en su eje de competitividad sostenible, con el fin de impulsar el fortalecimiento de los factores económicos, sociales e institucionales que determinan la capacidad regional para insertarse de manera eficaz en los mercados mundiales más allá del ámbito meramente comercial. Con cámara de Roger Sánchez, les informó para Acción 10, Jimmy Romero. ¿Podría Nicaragua acceder a estos fondos? ¿Lo estarían solicitando a través de la Asamblea Nacional? ¿A través de qué poder del Estado? Y si acceden a estos fondos, ¿esto podría dejar sin vigencia la medida del congelamiento en el precio del combustible y más bien abaratar los costos? ¿O no necesariamente quedaría sin vigencia el congelamiento en el precio del combustible, sino más bien vendría estos fondos y este financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica a mantener los costos del combustible congelados como están hasta hoy día? Vamos a hablar del tema y hoy con nuestros invitados. Así es, ya nos acompañan acá en el estudio Vidal y Reinaldo, quienes son de Fenicotaxi, y vía Zoom nos acompaña Welvin Romero, quien es economista independiente. Muy buenos días. Bienvenidos a los dos. Un placer que nos acompañen. Buenos días, Welvin. Active por favor su micrófono para que podamos escucharle en esta mañana y nos dé usted, vamos a comenzar con su participación, nos dé su valoración respecto a estos fondos. Ahora sí le escuchamos, adelante. ¿Cuál es su valoración respecto a estos fondos? ¿Nicaragua debería demostrar un interés inmediato en poder acceder a ellos? ¿Y qué repercusión económica tendría una vez que Nicaragua ya acceda a estos fondos? Sí, Jocelyn, muy buenos días y muy buenos días, Jimmy. Aparentemente el interés del gobierno de Nicaragua es precisamente acceder a esos fondos. Para mí eso vendría a aliviar sustantivamente los problemas de presiones inflacionarias que se están presentando producto de la guerra en Europa.
Y esto es muy importante, ¿no? Porque las presiones inflacionarias que ya se están manifestando y que vienen a agravar las presiones inflacionarias que se propiciaron con el COVID, se podrían disminuir sensiblemente y permitir que las familias puedan acceder a la canasta básica. Hasta ahora no sabemos cuáles son las condiciones en las que se va a otorgar esos fondos. O sea, no sabemos si es un crédito no reembolsable o si es un crédito. En caso de que es un crédito, el país debería de tener mucho cuidado en cómo lo va a usar, porque un uso inadecuado en el sentido de que el subsidio no termine donde está destinado a que termine, pues va a evitar de que el alivio sea muchísimo mejor que en otro escenario. Yo a estas alturas del partido tengo algunos problemas con los subsidios, ¿no? Yo pienso que, como se está viendo en por lo menos 5 países de Latinoamérica, habría que pensar más que en subsidios generalizados, como por ejemplo el congelamiento. El congelamiento del precio del petróleo supone de que alguien está cubriendo ese diferencial de precio. Y por consiguiente, en este caso es el Estado, y el Estado debe estar subsidiando para mantener congelado el precio, el diferencial que hay entre el precio internacional y el precio interno. Y entonces lo que estamos viendo es que el BCE está intentando financiar ese diferencial, pero si es con un crédito de mercado del tipo de los cuales normalmente el BCE desarrolla, implica un mayor endeudamiento del país, y como sabemos esto se está constituyendo en un problema en los países latinoamericanos, en especial porque las tasas de interés están aumentando. Para que nos quede claro, en pocas palabras, Welvin, entonces, una vez Nicaragua pueda acceder a estos fondos, si es que así ocurre, ¿esto estaría abaratando el precio del combustible o lo estaría estabilizando? Depende de cuál sería el uso que el gobierno de Nicaragua decida darle. O sea, puede ser de que esto venga a financiar el congelamiento, o puede ser de que se decida aumentar el subsidio y provocar una disminución de precios en los mercados. Desde mi punto de vista, yo creo que lo que va a suceder es que esto va a venir a cubrir el déficit entre el precio internacional y el precio interno que implica el congelamiento que ya se anunció. La pregunta para Vidal Almendares sería casi la misma. ¿De qué va a depender si el gobierno accede a estos fondos, que serían algunos 200 millones de dólares de los 800 que está dando a disposición el BCE para Centroamérica? ¿Va a depender de los precios del petróleo a nivel internacional, o va a depender de la política que vaya a manejar el gobierno en cuanto a mantener un subsidio más bajo en cuanto a los combustibles, o mantener su política actualmente de asumir un 70% de subsidio, que ya lo está haciendo? Bueno, en principio creo que efectivamente el gobierno debe de buscar cómo acceder a estos fondos, ¿verdad? Es decir, es una oportunidad para tratar, como ya decía Welvin, de evitar que la inflación siga creciendo. Ha estado presionando mucho esto, la economía en el país de forma general. Es decir, no hay actividad económica en el país que no haya salido afectada, y por supuesto todos esperamos de que el gobierno, a ver que está esa oportunidad, hay que hacerlo, y como también decía Welvin, hay que hacer un manejo adecuado de esto. El que si se va a dar baja los precios o se va a mantener el precio va a depender definitivamente de las variables de los precios internacionales. En los precios internacionales hemos estado observando que ha habido una situación de una inestabilidad bastante fuerte en relación a lo que históricamente se ha comportado el petróleo, porque tenés bajas rápidas y tenés altas rápidas. Eso causa distorsión en el manejo de la economía, ¿verdad? Se genera una situación difícil, inclusive para proyectar qué tipo de subsidio vas a generar. Tenés que estar semana a semana revisándolo, y no solo eso, pues también el hecho de que cuando vos tenés una situación de esa que te varía tanto, ¿verdad? Toda la economía se ve afectada de manera general, y vos ves de que todo sube y nada baja. ¿Por qué? Porque la gente que tiene producto, que tiene inventario, que tiene la cuestión, no sabe si en la siguiente semana el incremento va a ser drástico también. Entonces todo el mundo
evita hacer una baja importante pues en sus inventarios. Reinaldo. Antes de pasar con don Reinaldo, discúlpame Jimmy, quiero recordar a nuestra audiencia que tienen dos formas de participar a partir de este momento, marcándonos al 2222-7808 para comentarnos cuál es su opinión respecto a este tema de los combustibles y de este financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica. ¿Qué opina de la medida del congelamiento en el precio del combustible dada a conocer hasta hoy día por parte de la administración actual? ¿Y cómo usted considera que el precio del combustible ha impactado en su economía familiar? Puede participar con nosotros. De hecho, muchos amigos taxistas nos ven a esta hora o al menos nos escuchan mientras se están preparando para salir a sus labores, y sería muy importante que puedan participar. ¿Cómo está el precio del combustible en los departamentos? Puede comentarlo hoy a través de nuestra línea telefónica, pero también a través de nuestra transmisión en Facebook. Nos encuentra como Canal 10 Nicaragua, y ahí quiero saludar a Sebastián Hurtado, Santiago Suárez, Sergio Mendieta, Pablo Medina y también Oscar Gaitán, que nos están sintonizando. Muchas gracias por su sintonía y han comentado nuestra transmisión en Facebook. Ahora sí, vamos. Reinaldo, ¿qué le convendría a los consumidores? ¿Que el precio del combustible se mantenga el litro a 50 córdobas aproximadamente, o que se baje? Porque habrían dos variables. Uno, se contrae la economía o las actividades económicas manteniendo un costo alto, y si baja, la economía se dinamiza más por el menor costo que tendría el combustible. Lógicamente que incidiría mejor que se bajaran los precios. El congelamiento en este momento y lo que asume el gobierno, yo lo considero positivo, pero no es suficiente, porque al final la inflación que tenemos en el país es producto del encarecimiento de los combustibles al trasladarlo de un lugar a otro. Eso es irremediable, pues, prácticamente en este momento. Pero sí, lo que ha asumido el gobierno en las últimas 4 semanas, según los comunicados que se hace a través del INE, una primera semana 13 córdobas el diésel, una segunda semana 28, una tercera semana 30, para 71 córdobas, más los centavos, estamos hablando de 72 córdobas, que es lo que ha tenido en un mes prácticamente de su 100% que ha asumido el gobierno. No así la gasolina. La gasolina tuvo la primera semana 9.63 y esta última 10.64, para un total de aproximadamente 20 córdobas y centavos. Esto no ha tenido la incidencia que ha tenido el diésel, ¿verdad? Ha tenido menos incidencia en lo que es la gasolina súper. Prácticamente no conocemos en esas 2 semanas donde no hubo aumento para la gasolina si realmente asumió o no asumió, porque al final no tenemos la estadística, y yo me baso en base a los comunicados que el INE ha emitido, y hubo ese intervalo. Pues yo asumo que solo son estos 20 córdobas en un mes, adicionado a los otros que son el 70% cuando inició, y después el 57.5% y el 52.5%, que sí el gobierno ha asumido una cantidad millonaria, porque no lo vamos a negar, en miles de galones son millones de córdobas. Tenemos una llamada, Reinaldo, ya continuamos con el tema. Buenos días, adelante, gracias por llamarnos, le escuchamos. Sí, muy buenos días. Bienvenido. Saludos a los panelistas, ¿verdad? Simplemente yo quisiera aportar algo que tal vez están haciendo en otros países como México, en donde los vehículos circulan dependiendo del número de la placa. Eso hace que haya menos circulación en el país, y por ende, pues, digamos, aquella persona que tiene un número par o impar se seleccionan de manera de que circulen a determinado momento del día o la noche. Igual hace que la gente, digamos, gaste menos combustible en ese particular. Yo entiendo a los señores taxistas que no hay una manera de cómo aplacar esto porque es a nivel mundial, pero sí hay algunas maneras paliativas, ¿verdad? Quizás pueda funcionar eso. Ese sería mi aporte. Gracias por su aporte. Si hay más llamadas, podemos recibirlas en este momento al 2222-7808. Ya nuestro amigo nos comentaba lo que hacen en México y que a su juicio sería viable en nuestro país. Si usted tiene más comunicaciones,
o más dudas y comentarios, aporte al tema, pueden marcarnos en este momento al 2222-7808. Sin embargo, ¿cómo valora este comentario y esto que nos dice este amigo televidente? ¿Realmente se pueden adoptar medidas paliativas, además de lo del congelamiento en el precio del combustible? Bueno, en México tuvieron que tomar esa medida no necesariamente por el tema del combustible, eso lo viene haciendo México desde hace muchos años atrás, y más bien tiene que ver con el tema de la contaminación, de la población que hay de, ¿verdad?, contaminantes en el ambiente, y por eso han tomado ese tipo de medidas, de mecanismos. Sin embargo, la gente que tiene recursos lo que hace es tener la placa par y impar, pues, para siempre tener la posibilidad movilizativa, ¿verdad? En Nicaragua te debo decir que todo el mundo está tomando sus propias medidas, es decir, sin que el gobierno esté estableciendo un mecanismo, una política en esta dirección. Nosotros tenemos, por ejemplo, una reducción de casi más de 30.000 galones mensuales menos de venta en los combustibles, y eso debe estar sucediendo en todas las estaciones de servicio. Entonces quiere decir que sí, efectivamente, todos los nicaragüenses que tienen vehículos de alguna manera están tratando, me imagino, de hacer más eficiente su movilización, ¿verdad? Es decir, mover menos o planificar mejor su movilización. Tenemos otra llamada. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, le escuchamos. Buenos días. Sí, buenos días, díganos. Yo quería, el señor que acaba de hablar, el de izquierda, que si no se acuerda que el gobierno subió impuestos de 200 y 300% a todas las empresas y el comercio. Bueno, gracias por su comunicación. Dice que el gobierno subió, según lo que él expresa, ¿verdad?, un 60% a los comercios, un 60% de impuestos, y que esto ha traído efectos no tan positivos a Nicaragua en cuanto a la economía. Ya nos van a comentar ustedes qué opinan al respecto de la llamada de él, pero antes vamos también con don Welvin. Como economista, ¿qué opina? ¿Este porcentaje del que habla el amigo televidente realmente es real, valga la redundancia, o no es real? ¿De qué porcentaje de impuestos estamos hablando que se han incrementado en materia tributaria en los últimos meses, en los últimos años? ¿Y qué impacto esto ha generado? Mire, lo que tuvimos en el 2019 fue una reforma con fines recaudatorios, pues eso molesta a todo el mundo, ¿no? Que pagar más impuestos no es grato, sobre todo en países latinoamericanos. Pero la verdad es que lo que se hizo fue quitar algunas exoneraciones a productos que constituyen costos de producción, que son insumos en el proceso productivo. Eso implica de que algunos productos aumentaron 15% de precio para el productor, que se supone que con el sistema que tenemos en Nicaragua, él lo recupera en la siguiente operación, y en el impuesto a la ganancia. Eso fue básicamente lo que se hizo. Son dos tipos de movimientos. En los impuestos indirectos y en los impuestos directos a las empresas, que es el impuesto sobre la ganancia. Y en realidad ninguno de los dos fue tan sustantivo, ¿no? En un caso, en los indirectos fue 15% y en el otro caso fue hasta 1,5%. Welvin, si el gobierno accede a este préstamo que está poniendo a disposición el BCE, ellos mencionan de que el principal objetivo es de que cada país pueda mejorar el poder adquisitivo de su población, mitigando el efecto inmediato que está teniendo los altos precios de los combustibles en cada nación. Esto debería ser prioridad por parte de las autoridades nicaragüenses, que no siga aumentando más el costo de la canasta básica y otros servicios. Ya vimos que el transporte público, algunas rutas han variado entre 3 Córdobas, 5 Córdobas, 10 Córdobas, incluso un poco más. Los que van para el norte del país aumentaron de precio durante la temporada de Semana Santa. ¿Debería ser esa una prioridad del gobierno, que empiecen a bajar los costos de algunos productos y servicios optando a este préstamo del BCE? Mire, con la situación que hay a nivel mundial con los precios, es decir, el proceso inflacionario mundial, deberíamos de sentirnos satisfechos con lograr que no se deteriore más. Difícilmente vamos a lograr de que los costos se reduzcan en las actuales circunstancias. Es decir, si nosotros lográramos de que los costos no se incrementaran más, es más que suficiente y es una victoria en términos de
de manejo de política microeconómica. El problema que nosotros tenemos es que tenemos una estructura económica que no favorece la defensa de los intereses de las familias más pobres. El funcionamiento de la economía desde 1990 se comenzó a estructurar de tal forma de que favorece el ingreso de las grandes empresas. De ahí que se haya provocado una enorme desigualdad. Y ahí es el temor que yo tengo de que el subsidio termine donde no se pretendía que terminara, ¿no? Si se logra hacer un esquema que permita de que realmente las familias puedan acceder a los bienes básicos, eso sería excelente. El principal problema de los precios de los derivados del petróleo no está, o es solo parte, en el caso del transporte. El principal efecto es sobre los costos de producción. Recuérdese que aquí en Nicaragua todo se mueve con combustibles derivados del petróleo, toditito. O sea, Nicaragua no tiene trenes eléctricos o trenes movidos por carbón. O sea, Nicaragua es un país que depende del transporte en camiones de toda la producción. Y eso significa que a medida que aumentan los derivados del petróleo, aumentan los costos de producción y esto se refleja en los precios a los consumidores. Perfecto. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? ¿Cuáles serían alternativas y las medidas paliativas para amortiguar el precio del combustible y todos los efectos que tiene el precio del combustible? Como acaba de mencionar Welvin, esto es una cadena, no es solamente que la gasolina o el diésel está caro, sino que influye en el comercio, en el traslado de los productos y en el costo final de los productos. No, creo que todo el mundo estaría... ¿Cómo está enfrentando el sector taxista? No, bueno, en principio creo que todo el mundo tiene la esperanza de que estos recursos, una vez que lleguen al país, se logre o se pudiese poder mejorar en cuanto a reducir los precios actuales del combustible, porque eso, como decía Welvin, va a dinamizar la economía y va a permitir también un poco de desahogo, porque efectivamente, pues, aparte del tema de los incrementos de los precios de los combustibles, aquí tenemos que, lo que decía el televidente, pues hubo un incremento en los impuestos, en las tasas del INS, el IR, entonces todo esto generó en las empresas, ¿verdad?, una reducción de flujo de efectivo. Eso a las empresas les redujo también su capacidad, ¿verdad?, de reinversión y de rotación de inventario, porque al tener pocos recursos o a reducirte tus recursos, vos tenés dificultad entonces para enfrentar tu demanda de mercado. ¿Qué es el efecto inmediato? Pues todos esos incrementos que se dieron se fueron trasladados a los productos. Todas las empresas tuvieron que tomar una medida. Que al principio la gente no consumía porque el precio se incrementó, pero finalmente todo el mundo tiene que consumir X o Y producto y se va adaptando y se va. Entonces el consumidor final siempre tiene una afectación directa con todas estas medidas. Yo creo de que el tema es de que si efectivamente logramos de que al menos, ¿verdad?, se reduzca el precio de los combustibles a una, digamos, precios que sean manejables a la situación actual, eso va a generar a toda la economía, es decir, no solo a los taxistas, que estamos de una forma directa afectados porque el servicio que prestamos está íntimamente vinculado. La mayor parte de las cosas que nosotros utilizamos tienen que ver con estos precios, por ejemplo, las llantas, ¿verdad?, tienen que ver los lubricantes, tienen que ver los repuestos, tienen que ver los combustibles. Entonces, brindar este servicio, cada vez que se mueve el combustible hacia arriba, tiene una afectación en una espiral para el sector. Ahora, el tema, por ejemplo, de lo que ustedes comentaban de la tarifa de los buses, debo decirte que habían rutas que tenían hasta más de 3 años que no habían tocado la tarifa. Entonces, lo que ya tenían acumulado más el efecto de los problemas del combustible, por eso ves esos cambios dramáticos que se dieron en las tarifas, porque demasiado tiempo sin revisarlas. La ley de transporte establece que las tarifas deben de revisarse cada 6 meses y tenían casos de más de 3 años. Entonces, esos sectores, esas rutas estaban bastante presionadas alrededor del tema de la tarifa. Vamos a atender una llamada telefónica. Muy buenos días, gracias por esperarnos. ¿Cuál es su consulta o su aporte al tema que estamos abordando? Le escuchamos. Buenos días, le escuchamos. Buenos días. Sí, ¿cuál es su comentario? Hablo de la ciudad de Granada. Mucho gusto. ¿Cuál es su comentario? Yo soy taxista que es Granada. Escúchese directamente desde el teléfono y no desde su televisor para que la comunicación sea más limpia, más clara. Está bien. Le escuchamos. Y mi pregunta es
¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros los taxistas aquí en Granada? Si no se escucha a través del televisor, porque si usted lo hace nos retrasamos en la comunicación y no vamos a poder seguir conversando. ¿Aló? Mi pregunta es... Sí, ¿qué va a pasar ¿de con los taxistas en Granada a relación a qué? ¿De qué transporte va a ser? ¿Cómo así ustedes consideran que ya no van a seguir operando por la situación del contexto económico actual? ¿A eso se refiere? Me refiero al problema que está pasando con el alza de combustible y con los piratas que hay aquí en Granada, que el transporte no ha hecho nada por regular el transporte. Metieron 260 placas y dijeron de que el transporte después iba a ser regulado. Sí, ustedes ya han expresado esto ante las autoridades correspondientes, incluida la Alcaldía de Granada. No tenemos ni voz ni voto. ¿Qué les han dicho? Ya. ¿Les han recibido al menos su planteamiento? Lo que se dice es de que Bueno, se sigue escuchando a través del todavía televisor no hay y así no nos podemos prestación. comunicar. Muchas gracias por su llamada. Lo que decía el amigo televidente en el tiempo en el que logramos escucharle, ¿qué pasa con esto que han incluido o han dado más concesiones en Granada y que les ha afectado y según expresaba él, no han sido escuchados por parte de la autoridad? Bueno, hace aproximadamente 2 o 3 años se hizo un estudio en relación a la necesidad o el aumento de unidades para el transporte tanto en Granada como en León. Y el resultado en Granada fue desgarrador, además que ahí hay más de 800 vehículos piratas, apenas habían 200 y pico de unidades legales, más las 200 y pico que él menciona, pero los ilegales continúan y eso le ha perjudicado la economía del taxista porque no regulan y hay una competencia desleal y ruinosa para el gremio en la ciudad de Granada. Inicialmente Jimmy preguntaba que era factible o mantener congelado o bajar. Yo diría que bajar, como lo dije específicamente, porque esto viene a mejorar la situación de la inflación en el país. Eso es lo que se pretende buscar. Y yo considero que a lo inmediato, ya que puso a la disposición el BESIE estos fondos, las autoridades, tanto de la Asamblea Nacional, deben de buscar cómo aprobar que ya ese fondo ingrese a Nicaragua y comenzar a, como decía Vidal, bajar los costos de los combustibles y de esa manera nos evitaríamos más la inflación en la que actualmente estamos. Welvin, ¿cuándo debería oficializar el gobierno de Nicaragua su interés de acceder a estos fondos? Serían alrededor de 200 millones de dólares para cada país, según lo ha expresado el Banco Centroamericano de Integración Económica, porque ya ha existido ocasiones en que hay recursos como estos o programas como estos donde el gobierno de Nicaragua a veces es el último en acceder y esto, el beneficio le llega muy tarde a la población nicaragüense. ¿Cuándo es necesario? ¿Hoy o mañana? Pues mire, lo que nos dicta la lógica es que debe de ser hoy. Yo entiendo de que eso ya se está gestionando. Yo he visto que en los medios que maneja trabajo con el gobierno se está popularizando bastante la noticia y por consiguiente entiendo de que hay mucho interés del gobierno. Y sería ilógico pues no pensar de que el gobierno va a hacer las gestiones correspondientes. Pues como te digo, a tu pregunta, la respuesta es que debería de ser hoy y me imagino que desde ya se están haciendo todas las gestiones que corresponden. Bueno, perfecto. Debería de ser a lo inmediato, según lo que expresa Welvin. ¿Ustedes como Fenicotaxi han considerado algunas opciones paliativas o ya las están poniendo en práctica para el tema de sus agremiados y el impacto en el precio del combustible, o es poco lo que se puede hacer como gremio? Bueno, mira, cada dueño de su concesión, de su taxi, toma sus propias medidas, pues, ¿verdad?
¿qué actividad han desarrollado muchos taxistas? Tratan de andar circulando menos, ¿verdad? Por las calles para tratar de la búsqueda de los pasajeros y se sitúan en ciertos puntos donde hay un mayor flujo de posibles pasajeros. Ante eso nos hemos enfrentado al problema de que muchas veces las autoridades del Intran y la policía llegan a evacuarlos de esos puntos, ¿verdad? Y entonces porque tal vez no hay condiciones de infraestructura vial. Evidentemente que eso no es culpa del taxista, pues, es decir, donde hay fuente, ¿verdad?, de producción de pasajeros, es lógico que ahí debe de estar el transporte urbano y debe de estar el servicio de taxi. Que no se crearon esas condiciones, bueno, tendrán que ellos diseñar alguna alternativa, pero eso es lo lógico, pues, es decir, si vos como usuario estás en un centro comercial y no hay un lugar destinado para los taxis, para los buses, vos vas a buscar de todas maneras el taxi o el bus. Quien tiene la responsabilidad en este caso es la autoridad reguladora de buscar la forma de ordenar eso para que no se haga el caos, como en el caso de Plaza Las Américas, pues. Vos ves ahí en Plaza Las Américas que se arma un caos porque no hay ningún lugar donde se puedan parar los buses o los taxis. Entonces se paran en media calle y obstaculizan totalmente el tráfico. Y eso sucede en muchos lugares, pues, ¿verdad? Entonces, dentro de esto, otro de los temas que hablaba el de Granada, que no es un tema exclusivo de Granada, porque tenemos entendido inclusive que en Bluefield, en Managua, en León, en todos lados tenemos el problema del servicio irregular, el servicio ilegal, que de alguna manera también genera inseguridad en el servicio, ¿verdad? Entonces, las autoridades deben de entender que si efectivamente tenés una cantidad de concesiones autorizadas, vos debés de alguna manera generar la regulación necesaria para que el servicio se preste adecuadamente y entonces haya más estabilidad, ¿verdad?, en la prestación del servicio. Tenemos la última comunicación telefónica en este segmento. Buenos días, gracias por llamarnos, le escuchamos. Buenos días. Bienvenido. Y yo quería poner que también con el problema de combustible y todo eso, y nosotros los taxis estamos, que sabe mal, aquí en Chinandega se han puesto como 4.000 triciclos, se han permitido permiso y sin permiso, hay piratas, y combustible caro, y ya no vamos a poder taxear. Ahora metió alguien político, metieron 2 buses que trasladan de gente al hospital del Corinto, y Chinandega Corinto, y de todos lados están 2 buses saliendo. ¿De dónde nos llama, disculpe? De Chinandega nos llama. Gracias. Bueno, muchas gracias. De Chinandega dijo, sí, ¿verdad? Chinandega. Bueno, él expresaba una problemática también ahí. Bueno, no solo ahí, porque triciclos, en Tipitapa hay como 800 triciclos, ya los taxis... Bueno, los triciclos, las mototaxis, eso es terrible, pues un caos, además que las vías se posesionan de ellas y no te dejan pasar, va como el Santo Entierro. Y muchos taxistas se quejan de que mientras el Instituto Regulador de Transporte, en el caso de Managua, permite eso, a ellos los multan, casi que ni les hacen la parada y cuando ven ya tienen una multa, cuando llegan a renovar el permiso de operaciones. Sí, ¿Ustedes qué información tienen al respecto y qué se ha podido hacer? ¿Han hablado con el representante del IRTRAN? Mira, la multa cibernética que siempre nosotros reiteramos es precisamente esa, pues no se detuvo y yo le aplico la multa por el número de placa. Cuando va a renovar el permiso, ahí te aparece una multa y si es por segunda vez, también te la aplican 2 veces, según ellos, pues a veces hasta por inconformidad que tiene el taxista con el inspector te puede multar, porque no solo se da por la falta, pues, sino hasta por divergencia entre personas. Pero lo nuevo que conocemos es que con MEMA del mercado mayoreo están operando taxis particulares, hasta camionetas, están trasladando pasajeros del sector que va hacia los barrios aledaños y ahora está sustituyendo con MEMA a IRTRAN o al MTI prácticamente, porque están autorizando que ellos transporten pasajeros y esa es una función que está en la ley 524, no en Conmema. Pues entonces esas irregularidades están ahorita es nuevo y hay inconformidad de parte de muchos dirigentes que quieren hacer reuniones y expresarle por la vía administrativa al director de transporte, a Maru Ramírez, para que ponga carta en el asunto, porque entonces aquí estamos en el caos, no hay quien nos regule. Pues. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, Vidal, sus conclusiones y luego don Welvin sus conclusiones respecto a este tema que es muy sensible para la población nicaragüense.
Sí, bueno, como conclusión yo creo que el sector taxi y toda la economía en el país está a la expectativa, ¿verdad?, de lo que se vaya a hacer con estos fondos. Todo el mundo tiene la esperanza de que el primer impacto sea una reducción en los precios, ¿ya? Y si no, pues al menos que se estabilice esta situación. Hemos visto en algunos momentos que cuando los precios bajan, no necesariamente baja igual aquí en Nicaragua porque debe ser situaciones de inventario, pero independientemente de eso, si tenemos los fondos, independientemente del inventario que tenga, sí debe tener una afectación, un impacto inmediato, pues, ¿verdad?, el tema de la reducción del precio del combustible. Muchas gracias. Welvin, sus recomendaciones de cierre en esta hora. Sí, solamente insistir en que se deben de buscar mecanismos innovadores que permitan que esos niveles de subsidio lleguen a la gente que tiene menos ingresos. Recuerde que ellos no compran directamente combustible, ellos lo compran indirectamente a través del precio de los productos que consumen. Y si la estructura económica continúa funcionando con gente que controle el mercado, difícilmente vamos a ver un efecto positivo sobre la gente que tiene menos capacidad de consumo. Este es el caso, por ejemplo, de los hidrocarburos. O sea, son un puñado de empresas que se ponen de acuerdo y ellos fijan los precios. Y si eso se continúa fomentando, lo que vamos a tener es que el subsidio se lo va a comer un grupo pequeño de empresas, 2 o 3 empresas que son las que están a cargo de la importación y distribución de los hidrocarburos. Gracias también, Welvin Romero, por habernos acompañado. Ahora les vamos a presentar la tendencia que obtuvimos el día de ayer, lunes, en nuestro segmento